Muy buenas noches, bienvenidos Canal 6 Televisión, nuevamente con ustedes para ofrecerles la entrevista del día de hoy. Nos acompaña Pedro José Sánchez Pérez, que es el concejal y portavoz de Ganar Total Izquierda Unida. Buenas noches. Muy buenas noches, Juan. Y nos acompaña para hablar de dos cuestiones. Por un lado, el terraplén y por otro lado, el último pleno municipal que incluye la aprobación de los presupuestos municipales. Por cierto, que esta semana tendremos al concejal de Hacienda con nosotros para que nos hable de eso. Empezamos, si te parece, Pedro, por el terraplén. La visita de Carlos Ballester nos dejó en dudas sobre si ese famoso terraplén se contemplaba desde el principio del proyecto o no. Además, alegó que no se hizo nada por parte del ayuntamiento hasta, creo, mayo de 2023. Con documentación en mano que trajo aquí. ¿Esto es así? Bueno, eso es lo que se dijo en la entrevista, ¿no? Luego, pues, por otra parte, están las cosas tal como sucedieron. Yo realmente esta noche tampoco le quiero dedicar demasiado tiempo a esta cuestión porque en todas las luchas que ha tenido el ayuntamiento, el ayuntamiento y el pueblo de Totana con alguna de las injusticias que se le ha puesto en medio, nosotros lo que hemos dicho siempre es que lo más sensato es que estemos todos unidos, en este caso empezando por los políticos locales, ¿no? Que no es momento de sacar esto o lo otro, sino que más bien todos tenemos que intentar que ese terraplén se elimine, que es la intención que tenemos todos. Igual que hemos estado pues, con la línea de alta tensión, que había muchas cosas que sacar, pero decíamos que no teníamos que estar todos centrados en estar unidos en luchar por estas cosas. Pero sí que, claro, yo creo que hay una serie de informaciones que se han dicho que no son correctas. Y voy a decir que no son correctas para no decir directamente que son mentiras, porque quiero entender que no hay una mala intención detrás de decirlas tal como se dijeron en la entrevista y como tengo constancia de que se han ido diciendo pues a muchas personas, y en concreto a muchos vecinos de Los Sifones, que son los que forman esta plataforma, ¿no? que se ha conformado para luchar contra el terraplén. Lo que sucede con el terraplén y con la rotonda, si hablamos del proyecto del AVE, no es ni más ni menos que un reflejo de lo que han sido las negociaciones con Adif pues, durante todo este tiempo, ¿no? Todos saben que el proyecto se negocia en la anterior legislatura. Yo he de decir que toda la información que había sobre el proyecto del AVE en este caso y que llevaba al ayuntamiento se le traslada directamente a los vecinos. Decía, a los vecinos que más lucharon en su momento cuando surgió el cambio de trazado y que además presidían la plataforma de AVE Totana. Con todos esos vecinos hemos estado siempre informando de cómo estaba la cosa, ¿no? De qué sucedía en cada momento, qué pasaba en cada sitio y tal. El terraplén está desde el principio en el proyecto y desde el principio también el ayuntamiento ha manifestado su disconformidad con el terraplén. Pero no solo el terraplén, es decir, es que hay más cosas. Ahora nos centramos en el terraplén, pero hablábamos también pues, de todas esas zonas inundables que hay en las Piezas Viejas, el entorno de la Rambla del Ébor, que los pasos subterráneos que hacían bajo la línea del AVE pues no tenían iluminación, y también decíamos que tenían que tener iluminación por cómo iba a quedar resuelta la variante del polígono. Pues sabemos que la variante ahora pasará por debajo de la línea ferroviaria, entonces también era muy importante saber cómo se va a resolver eso, las rotondas, qué cota va a tener, cómo se va a evacuar el agua en ese punto, porque se acumula. Todas estas cosas las digo porque todo lo que se ha trabajado con Adif y desde el ayuntamiento, y en este caso no me quiero arrogar nada personal, es mérito del arquitecto municipal, que es quien más se ha preocupado por este tema y quien más ha luchado por estas mejoras para que se introduzcan en el proyecto, son bastantes cuestiones. Nos centramos ahora en el terraplén porque lo que pasa en noviembre del año pasado, en 2023, es que el terraplén siempre se ha mencionado a Adif, ¿no? Pero se publicó el proyecto y yo sé, porque estaba presente, que en todas las negociaciones que se tenían con Adif de este tipo, cada vez que se le mencionaba por parte del arquitecto que alargaran el viaducto hasta la estación para no bloquear esa zona, desde Adif lo que decían los responsables era que eso era imposible, que eso era económicamente mucho más caro y que la deferencia que estaban teniendo con el ayuntamiento era solo para que si alguna cosa se podía mejorar sin que fuese mucho coste económico, se hiciera. Pero era lo que nos decían desde Adif, y aún así, pues tanto el arquitecto municipal como yo insistíamos en la idea.
Entonces, cuando ya parecía que nos cerraban las puertas a eso, lo que se luchó, y además los vecinos lo saben, era por cambiar la rotonda. Es decir, es que el problema no era solo el terraplén, es que la rotonda, que todavía a día de hoy es la que está en el proyecto, no tiene aceras y bloquea toda la zona de los sifones. ¿Qué se intentó? Pues cambiar la rotonda, que tuviera sus aceras y que toda la zona de los sifones se conectara con Totana, partiendo de que el propio Adif, a pesar de todas las insistencias de cada vez que teníamos una reunión que hacía el ayuntamiento por el tema, en este caso, de alargar el viaducto y del terraplén, de eliminarlo, pues nos decían que no. ¿Cuándo ve la luz realmente el ayuntamiento a la eliminación del terraplén después de esta situación? O sea, tú imaginas, Juan, que lo que nos decían desde Adif era que no pidiéramos mucho, que ya hemos hecho un trazado para vosotros solos. Que aquí no se trata de pedir y cuidado con pedir mucho, que de mucho apretar se rompe la cuerda. Eso era el mensaje que nos lanzaban. Y además los vecinos, como digo, lo saben porque con Mari Carmen, con Hervás, con todos los que llevaron esto en su momento, había un contacto fluido por los 4 años de legislatura y eso lo puedo decir. El ayuntamiento y el pueblo, por tanto, ve la luz realmente a este tema cuando ya una vez publicado el proyecto se publica con todo, también el terraplén. Sabrán que se hizo una rueda de prensa en la que el arquitecto municipal durante 20 minutos explicó en el año 2021 qué pasaba en cada tramo del trazado de Totana para que todo el pueblo y todos los vecinos y también todos los partidos supieran en qué consistía el trazado del AVE y a partir de ahí pues dijeran lo que les gustaba y lo que no. O sea, no venir ahora en 2024 a acusar porque en el año 2021 todos sabían lo que había. Yo sé el trabajo que estaba haciendo en el año 2021 porque era concejal de urbanismo y luego fui alcalde por la muerte de Juan José. Lo que hayan hecho los demás, yo no puedo responder por eso, pero sí que tengo claro que si yo, aunque sea un concejal de la oposición, no me preocupo por ver un proyecto, no puedo venir en 3 años a dar lecciones. Por ejemplo, hace unos meses se publicó el proyecto nuevo de la estación, de lo que va a ser la estación de tren, que eso va aparte del AVE, y yo una mañana fui a urbanismo a verlo con el arquitecto municipal. Como entiendo que tengo que hacer como concejal de la oposición, preocuparme por ese proyecto. Si considero que hay cosas que le faltan, por ejemplo, el vestíbulo del pasillo se quedaba estrecho, probablemente, como señalaba el arquitecto, un ascensor será insuficiente para todos los pasajeros de la estación, pues en todo este tipo de cosas estamos pendientes. Lo que no vale es desentenderse y luego en 2 o 3 años hacer crítica al que está diciendo ¿y qué hizo usted? No, o sea, aquí lo que se trata es que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Entonces, por resumirte, Juan, este tema, y porque quiero hablar sobre todo de los presupuestos, al fin y al cabo, la luz, como digo, la ve el ayuntamiento con el terraplén cuando en la primera reunión con la constructora, adjudicada una vez la obra, los propios constructores dicen, nos interesaría que negociarais con Adif este cambio. Claro, tanto el arquitecto como yo nos quedamos un poco parados diciendo, si esto nos han dicho siempre que no por el coste económico. Y son ellos los que nos dicen que a ellos les vendría mejor hacer toda una línea de pilares, porque aunque económicamente las cuentas, por así decirlo, fuesen mayores, realmente a ellos por el tiempo de ejecución y por los materiales y por todo les convenía no hacer ese terraplén hasta la estación, sino continuar toda la línea de pilares y hacer permeable el pueblo. En este momento es cuando el ayuntamiento ve de verdad la luz con Adif para decir, si la constructora va a estar de acuerdo, cuando yo traslade esta petición formalmente a Adif lo primero que hará es decir, yo no voy a hacer nada que la constructora me diga que no, pero es que los constructores decían que sí. ¿Por qué empiezan las protestas del terraplén ahora? Pues muy sencillo. El ayuntamiento tenía varios frentes, como se sabe, pues todo el tema este de poner los cajones o alargar los viaductos en la zona del Ébor y del Colegio Pérez Rueda, todo este tema de la rotonda frente a Rosán, en la misma zona en la que está el terraplén, el tema del terraplén. Entonces, todas estas cuestiones que se trasladan, ya digo, en todas las reuniones que se han tenido con Adif, no hace falta irse a los escritos ni a las resoluciones, porque nos reuníamos prácticamente cada 3 semanas con ellos. Y claro, pues lógicamente lo que esperábamos y lo que se tenía palabrado con Adif era que que se iba a proyectar un proyecto modificado, el modificado número 1, y que en ese modificado se iban a incluir todos los cambios que le comentábamos, ¿no? El tema de la rotonda, pues que ya hablamos con la Dirección General de Carretera, el terraplén, etc. Lo que pasa es que cuando en noviembre de este año 23, ya nosotros fuera del gobierno, llega ese modificado llega sin cambiar el terraplén y sin cambiar la rotonda. Entonces, en este momento, cuando los vecinos, que han estado siempre en contacto con el ayuntamiento y saben las gestiones que se habían hecho en su momento,
pues dicen, oye, aquí no están poniendo lo que nos dijeron de Adif y que el ayuntamiento había estado hablando que se iba a poner. Entonces empiezan las protestas, de decir, oye, que al final sí que nos van a plantar el terraplén pudiendo no hacerlo, porque es que los propios constructores dijeron que podía prescindirse del terraplén, si eso es lo grave. Si algo tiene que ser porque sí, por una cuestión técnica o lo que sea, al final lo tenemos que asumir. Pero esta cuestión del terraplén es una cuestión en la que perfectamente se podía haber incluido en este modificado número 1 y no se ha incluido. Y lo que tenemos que hacer todo es intentar que haya un segundo modificado cuanto antes que incluya la rotonda y el terraplén. No tiene más. Yo no quiero entrar en cuestiones políticas con nadie, quería dejar claras estas cuestiones y por supuesto hablar pues del tema principal que creo que hay ahora en la actualidad, como es la negociación de los presupuestos municipales. Te agradezco que hayas comenzado aclarando esto, porque claro, yo quería que se hiciera, porque no recordaba bien cuando yo hablé con Carlos Ballester cómo se planteó por tu parte el tema del terraplén. Ya hemos salido de dudas, porque yo a Carlos incluso le comenté que no recordaba si tú habías manifestado que esto no estaba desde el principio, sí, lo ha aclarado perfectamente. Pasamos a presupuesto, si te parece. Sí, claro que sí. Y ya vemos cómo se va desenvolviendo el tema del terraplén, si al final nos hacen caso en Adif o no. Sí que ha sorprendido y mucho, ¿no? Que Ganar Total e Izquierda Unida apoye en este caso al Partido Popular en la aprobación de los presupuestos, por lo menos a los demás grupos municipales, no sé si al pueblo de Totana en general, se ha sorprendido ese aprobar los presupuestos junto al Partido Popular. Bueno, quizás sí que es sorprendente de forma, ¿no? Porque estamos acostumbrados siempre a ver la política como este juego de ajedrez, ¿no? De piezas entre la izquierda y la derecha, que es entendible porque, bueno, nosotros somos de izquierda, ellos son de derecha, etcétera. Y cuando ves que en toda la región de Murcia, pues Partido Popular está pactando con Vox en aquellos ayuntamientos donde no tienen mayoría, precisamente para estas cosas, ¿no? Para alcanzar acuerdos de presupuestos o de cualquier otra materia que defina una legislatura como la que tenemos en adelante, y que en Totana pues haya pactado Partido Popular y Ganar Totana Izquierda Unida, pues entiendo que de forma a mucha gente que nos esté viendo les pueda sorprender, pero yo creo que a la mayoría del pueblo de Totana no por el hecho de que se haya alcanzado un acuerdo entre nosotros, sino porque al final, yo hablo por nosotros mismos, pero entiendo que también ha sido lo que ha llevado al equipo de gobierno a trazar este acuerdo. Nosotros por lo que nos guiamos es por el contenido. Es decir, nosotros desde el principio, cuando se empieza, desde el equipo de gobierno se emite ese mensaje de vamos a empezar a tener rondas de contactos para el presupuesto 2024, cuando se nos pasan los datos económicos que va a manejar el ayuntamiento para ordenar sus presupuestos en el año actual, en el 2024, pues nosotros, como sabe Juan, ya desde el mismo mes de noviembre estuvimos un par de semanas o 3 preparándonos los presupuestos, desde la Junta de Portavoces en la que se nos ofrecen los datos. Nos preparamos en base a nuestro programa y en base a lo que nosotros nos comprometimos con el pueblo para esta legislatura, pues una serie de peticiones y una serie de cuestiones que nosotros, más allá de definir un acuerdo, nosotros consideramos fundamentales que se realicen en este año 2024 o a principios de 2025 si nos quedáramos escasos de tiempo, porque creemos que son cosas estratégicas para el pueblo de Totana. Nosotros cuando elaboramos nuestro programa electoral lo hacemos desde la seriedad de conocer cuál es la situación del ayuntamiento, porque hemos estado dentro durante 8 años, de tener un contacto también con la calle de cuáles son las cosas que se necesitan y sobre todo, y más importante, de saber cuál es la realidad económica de nuestro ayuntamiento. Es decir, a todos nos gustaría que el presupuesto pues, fuese de 60 o de 70 millones y que tuviéramos disponible ese dinero. Pero la realidad es que ya este año tenemos que devolver a Hacienda 3,5 millones de euros por los planes de ajuste, por los fondos de ordenación, y eso también nos define el orden que vamos a tener en el presupuesto. Nosotros con eso, en el mes de noviembre, pues presentamos lo que nosotros considerábamos que tenía que incluir un presupuesto en cualquier caso y que sería la condición para que nosotros estemos de acuerdo o no con un texto, con el texto de presupuestos que se nos planteara. Dijimos que tenían que incluirse inversiones para la musealización del CTA, que tenía que existir un compromiso, pues como definió el Pleno en el mes de septiembre, para que el CTA vaya dando pasos para que sea un museo, tal como quedó acordado. Dijimos también que uno de los proyectos que nosotros teníamos en nuestro programa, como era el asfaltado del Camino de las Cabezuelas, había que recogerlo en este presupuesto 2024 o a cargo de remanente de tesorería o los planes de obras y servicios.
que la inversión en el servicio de agua, las inversiones en agua, en cualquier caso, y a pesar, como digo, hay 3,5 millones de euros que se tienen que ir a Hacienda, que no bajara de los 800.000 euros. Es decir, que la prioridad en inversiones siguiera siendo en las redes de abastecimiento de agua y saneamiento, que como ha comprobado el propio equipo de gobierno estos meses, es donde más necesidades se registran de hacer reparaciones, de hacer obras y de hacerlo todo. Es decir, ahí es donde tenemos que poner nuestra atención. Y había una cosa fundamental, que es la que nosotros también hemos insistido mucho, y hemos insistido por cómo se desarrollaron los primeros meses de legislatura pues con esta cuestión, ¿no? Que parecía que se ponía en duda el funcionamiento de las asociaciones, el futuro de las asociaciones, porque había que, pues bueno, que exprimir el presupuesto y todo esto. Y el trabajo más difícil que hicimos, desde mi formación, fue encajar lo que viene a ser mantener vivo todo el tejido asociativo, tanto cultural como de asistencia social, como de barrio y pedanía, y todo esto en este presupuesto. Es decir, nuestra propuesta, lo más importante que tenía era mantener todo este tipo de subvenciones, es decir, de transferencias que se hacen a las entidades culturales y, como digo, sociales de Totana. Cualquiera que nos vea pues dirá, uy, las subvenciones. Pero es que vamos a ver, cada vez que se organiza un acto cultural en Totana, el ayuntamiento esos actos culturales los organiza en su mayoría gracias a que puede contar con asociaciones que tienen su crédito propio, es decir, que ellos mismos pueden comprar los materiales, se pueden encargar de todo y así se va armando el calendario cultural del ayuntamiento. Por falta de medios propios de este ayuntamiento y sobre todo de personal, y también para apoyar a las asociaciones. Es decir, aquí hay que recordar también de dónde venimos. En el año 2011 la manera de afrontar el desastre económico que había en el ayuntamiento fue cortar de raíz pues, todas las subvenciones y todas las transferencias que tenía el tejido social de Totana. Totana era un ejemplo de tejido social y aquel año desaparecieron muchas cosas. Es decir, hay que recordar que incluso las agrupaciones musicales y el cabildo se quedaron sin esa transferencia que le hace el ayuntamiento para que ellos mismos puedan costear los servicios que hacen al ayuntamiento, ¿no? En el caso del cabildo, pues la Semana Santa, en el caso de las agrupaciones musicales, pues todos los eventos que participan a nivel del ayuntamiento y el propio funcionamiento. Y como esto podríamos decir muchas cosas más. Iremos desarrollando pasada la publicidad, pero esta era una cuestión fundamental, que no caiga lo bueno que tiene Totana, que es su gente y su asociacionismo. Sí, porque nos vamos a la publicidad y sobre esto quiero hablar, y sobre todo lo que acabas de comentar, profundizar un poco más a la vuelta, después de la publicidad, tú lo has dicho. Una breve pausa y volvemos. ITV Totana, por cercanía, por comodidad y por seguridad profesional. Amabilidad y buen trato en un servicio rápido para todo tipo de vehículos y reformas. ITV Totana, más cerca de ti. Precios redondos en Casc Ecoprix. El mayor surtido de primeras marcas a precios de almacén. Más de 1.700 artículos rebajados a 1, 2 y 3 euros. Las mejores marcas ahora más baratas. Precios redondos y rebajados. Apúntate al ahorro con más de 1.700 artículos básicos de tu cesta de la compra, rebajados a 1, 2 y 3 euros. Precios redondos en Casc Ecoprix. Reventamos los precios. Estamos en Totana, en Avenida Juan Carlos I, salida hacia Lorca. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista después de la publicidad con Pedro José Sánchez, concejal de Canal Totana Izquierda Unida y portavoz de esta formación política. Y estábamos abordando una de las cuestiones por las que Canal Totana Izquierda Unida pues, ha aprobado el presupuesto, que es el mantener la colaboración entre el ayuntamiento y el tejido cultural y social del municipio. Yo les comentaba que a final de esta semana vamos a tener al concejal de Hacienda para hablar de esta cuestión de los presupuestos, pero yo ya he hablado, Pedro, con algunas asociaciones, con algunas personas que están en Totana y tienen sus dudas. Tienen sus dudas porque ya algunas me han comentado que se reduce el presupuesto para algunas de estas asociaciones. Sí, no va a ser el mismo. Sí, efectivamente. Y nosotros, cuando hemos negociado este presupuesto, era una premisa de la que partíamos. Como digo, el punto inicial para nosotros en el mes de noviembre, cuando hacemos el planteamiento, es que todas las oídas que tenemos de fuera, todas las manifestaciones que se habían hecho por parte de partidos políticos en este sentido, es decir, había quien se había pronunciado diciendo que pues poco menos que en nuestro último año de legislatura
había sido solo pues, para colocar a asociaciones que eran afines a Izquierda Unida. Es decir, y uno si ve las asociaciones una por una, yo creo que poca afinidad encuentra con Izquierda Unida, la verdad. Pero es que esa no es la cuestión, es decir, uno tiene que saber cómo gestionar un pueblo y tiene que saber el potencial que tiene en la gente que hay en la calle y el trabajo que hace. Y que con muy poco que el ayuntamiento asista a esas asociaciones organizan eventos culturales, hacen que la gente tenga ilusión por la cultura, por la música, por otras cosas, y lo que nos devuelve muchísimo más. Es decir, gracias a eso, Totana, dentro de ser un ayuntamiento con muy poco presupuesto, ha tenido un funcionamiento, y en muchos casos, muchísimo mejor que el de otros ayuntamientos. Pero esto de reducir el presupuesto, ¿es porque se le daba mucho o porque las circunstancias hacen que se tenga que reducir? Hay una circunstancia, Juan, y es que los ingresos de este ayuntamiento son los mismos prácticamente que el año pasado, pero este año tenemos que devolver 3,5 millones de euros a Hacienda. Es decir, 3,5 millones de euros que en otras circunstancias irían a inversiones, a transferencias, a subvenciones, etcétera, tenemos que darlo a Hacienda. Nosotros también hemos sido muy contundentes pues, con este tema de ser serios con la gestión de la deuda, y es una de las cosas que también pues más nos reconoce el pueblo de Totana, esta formación, ¿no? A ganar Totana Izquierda Unida. Que con el tema de la deuda tenemos que ser muy serios, con cumplir los plazos con el Ministerio tenemos que ser muy serios. Entonces, pues lógicamente, si nosotros siguiéramos en el gobierno, también habríamos capitulado esos 3,5 millones de euros para transferirlos al Ministerio de Hacienda. Entonces, claro, el original del presupuesto pues aparece no solo con eso, es decir, Juan, también las inversiones y otras cosas, pues lógicamente han tenido que equilibrarse. Pero yo quiero resaltar esto porque no partíamos de una situación en la que se mantenían las subvenciones, al contrario, partíamos de oídas que teníamos, de declaraciones, además que se han hecho algunas aquí en esta tele, de que poco menos que tenían que desaparecer todas las subvenciones. ¿Qué trabajo hemos hecho nosotros? Pues hemos preferido remangarnos, mancharnos de barro, como se dice, y hacer una propuesta con el balance económico que tiene el ayuntamiento para este año y decir, podemos mantener el funcionamiento de todas estas asociaciones. Podemos no repetir el error del año 2011. Se pueden mantener, pues lógicamente hay algunas reducciones, pero podemos seguir funcionando. Es decir, podemos hacer que las asociaciones sigan funcionando. Nosotros lo hemos dicho siempre. Las prioridades no las podemos sustituir. Si hacemos, por ejemplo, si eliminamos completamente las transferencias que hace el ayuntamiento a las asociaciones que luego pues, se encargan de hacer cursos de formación en sus dependencias para personas desfavorecidas o que se encargan de asistencia social, pues todo eso lo tienen que absorber luego los servicios sociales, o pero imagínate, o las Cáritas. Todas las asociaciones que reciben subvenciones hacen algo, porque aquí lo que sí se ha comentado es que a lo mejor se le está dando dinero a asociaciones que no hacen nada. Es que esto es muy matemático, Juan, y quien lo dice demuestra un desconocimiento de la administración. Es muy fácil. Si una asociación en un año no hace nada, pues a final de año, como tienes que justificar tu subvención con el ayuntamiento, si no has hecho nada, simplemente pues tienes que devolverla. Es decir, todas las subvenciones se tienen que justificar con facturas, con funcionamiento y con eventos que comprueban los técnicos de Hacienda municipales y que también avalan los técnicos pues, de cada área. Es decir, si es una asociación de cultura, pues desde cultura se dice, sí, efectivamente se ha hecho esto fue para tal evento, fue para tal. Entonces, decir que es que hay asociaciones que no justifican sus subvenciones, pues perdona, pero demuestra un desconocimiento muy grande de cómo funciona un ayuntamiento, porque todo eso al final, más cualquier asociación que nos esté viendo, cualquier tesorero o presidente que se haya encargado de esto, el mismo Cabildo, de las Cáritas, saben que a final de año tienen que justificar todos sus gastos si han recibido una subvención. Pero del ayuntamiento, de la comunidad autónoma, del Estado, de cualquier entidad. Tienen que justificarla. Lo que no se justifica se devuelve y no pasa nada y ya está. ¿Y con qué presupuesto juega el ayuntamiento? Aunque esto lo explicaremos el viernes con el concejal más adelante. Jugamos con un presupuesto prorrogado, un nuevo presupuesto, el presupuesto que ha dado el visto bueno el Ministerio. Este presupuesto, que será el que se acuerde en el próximo pleno extraordinario, es un presupuesto nuevo, es un presupuesto de cero para este año 2024, porque este año la fórmula, lo que se ha hecho, que bueno, pues a través de que el Ministerio al final ha abierto un poco la mano en este sentido, es que se ha enviado ya una propuesta de un borrador de presupuesto y el Ministerio ha contestado en base a él. Entonces, con las contestaciones al Ministerio, que al final pues básicamente no ha puesto reparos casi en nada,
pues se va a acordar un presupuesto para que empiece a funcionar y que sea el presupuesto del año 2024. A día de hoy se funciona con el prorrogado de 2022, ¿no? La reprórroga del de 2022, que fue el último que se firmó. Pero este sería ya el presupuesto del 24. Y Ganar Totana entiende la posición del Partido Socialista y de Vox, las explicaciones que dieron en el Pleno, sabiendo cómo están las cuentas municipales y a lo que nos enfrentamos. A ver, es que eso pertenece a cada partido, ¿no? Es decir, yo te pregunto tu opinión personal o como grupo de lo que escuchaste en el Pleno, de lo que allí se debatió sobre el presupuesto. ¿Entiende la posición de los demás grupos? Es que en el Pleno tampoco hemos tenido ningún debate grande de presupuestos todavía, ¿no? Porque el Pleno extraordinario pues, se celebrará la semana que viene. Yo solo puedo hacer que la gente que nos esté viendo lo mire desde la óptica nuestra y de lo que hemos considerado el por qué nosotros llegamos a un acuerdo con el equipo de gobierno. Uno de ellos lo hemos comentado, que se mantiene la colaboración con las asociaciones, con las pedanías. Efectivamente. Además se van a actuar en tema de arreglo de calles, se va a actuar en el cementerio municipal, se van a arreglar redes de agua en diferentes calles. Efectivamente. Que es lo que planteaba Izquierda Unida para sacar adelante. Efectivamente, las inversiones de la residencia, todo lo demás. Todas esas cuestiones, yo veo aquí dos partes. En una parte están, pues como ha mencionado Juan, todas las cosas que nosotros consideramos que tenía que haber en un acuerdo de presupuesto, que son fundamentales desde nuestro punto de vista para que se desarrollen en este municipio durante este año. Y por otra parte, y bueno, lógicamente esas cosas son un reflejo de nuestro programa. Nosotros tenemos un compromiso con la gente que nos ha votado y también con todo el pueblo. Entonces, nuestro compromiso con la gente que nos ha votado está en luchar por las cosas por las que nos han votado. Es decir, todo lo que nosotros teníamos en nuestro programa, y ese programa en el que han confiado 3.800 personas, para nosotros es muy importante. Y con 6 concejales, nosotros lo que tenemos que intentar es que ese programa se cumpla, aunque no seamos nosotros los que gobernamos, ¿no? Y conseguir cosas que vayan en relación a ese programa y, por tanto, cumplir con la gente que nos ha votado. Porque si nos ha votado y tenemos 6 concejales, es para que cumplamos con sus expectativas. Por eso, más allá del folclore de que si seamos Izquierda Unida y vamos a pactar con el Partido Popular, está el interés general del pueblo y está la razón por la que la gente nos ha votado. Entonces, y ya en una segunda parte, como digo, está el interés general. Es decir, nosotros hemos trabajado desde la seriedad absoluta del dinero que manejamos, desde la seriedad de conocer cuál es la situación de este ayuntamiento, porque la hemos vivido desde dentro durante bastantes años, y de saber que no se pueden pedir imposibles, pero que con poco dinero se pueden hacer muchas cosas. Estamos contentos porque este presupuesto de momento frena lo que parecía ser inevitable, como era eliminar a todo el tejido asociativo y abrir las puertas a otras cosas, si el pacto se hubiese dado en otro sentido y entre el gobierno y otras fuerzas políticas. Habláis, Pedro, de el único partido con un modelo de gestión y de ciudad. Sí. Y hablas de un montón de cosas. Sí. Uno de los temas que a mí me llama la atención es el tema de la ciudad deportiva, que todos sabemos la historia de la ciudad deportiva, cómo se construyó, el mantenimiento que conlleva la ciudad deportiva. Y lo que se pide aquí, en este caso, lo que se le pide al equipo de gobierno es que a través del remanente de tesorería se busque inversiones. O sea que, ¿esto qué es? ¿Que no lo costee el ayuntamiento? ¿Que se busque otra forma de costearlo? ¿O esto cómo va? No, esto es muy sencillo. El césped de la ciudad deportiva está totalmente obsoleto. Es decir, quienes entrenan ahí y juegan ahí saben el estado que tiene el césped de la ciudad deportiva. La ciudad deportiva es una instalación que al final, por las sentencias que han salido, el ayuntamiento ha tenido que asumir y que pagar. Es decir, ya es una instalación totalmente municipal. Partimos de esa base. Entonces, antes de terminar la anterior legislatura, el concejal de deporte, Justo Cánova, concursó en unas subvenciones que sacó la Dirección General de Deportes para que se diera un crédito para inversión en instalaciones deportivas. Entonces se hizo un proyecto para sustituir el césped de las 2 pistas grandes de la ciudad deportiva y en este caso la comunidad autónoma nos concedió algo más de 130.000 euros. Es decir, 130.000 euros que son a fondos perdidos que nos da la comunidad para que invirtamos en las pistas. En este caso el ayuntamiento, por el coste que tiene el césped artificial, tenía que poner unos 300.000. Pero claro, es una oportunidad de oro para hacerlo con esa subvención, es decir, ahorraríamos al ayuntamiento 150.000 euros, porque como digo, esa instalación al final es municipal, ha venido a ser una instalación municipal
no es una instalación que vaya a dejar de usarse, más bien lo contrario, cada día tienen más usuarios de las escuelas de fútbol y de otros deportes, y entonces era una apuesta fundamental el que se sustituya este césped, porque la oportunidad, tiene que ser ahora. Ahora tenemos la subvención, tenemos los más de 130.000 euros, y si el ayuntamiento pone 300.000 más, por ejemplo, de remanente de tesorería, de lo que ha quedado del ejercicio anterior, pues podemos sustituir el césped de la ciudad deportiva y hacer que tengamos una calidad en esas instalaciones. Es decir, nosotros también lo dijimos, las instalaciones deportivas tienen que tener una calidad, y es cierto que este tipo de cosas no tienen que venir solo de la mano del ayuntamiento. Hemos recibido una subvención, vamos a aprovecharla y vamos a hacer que el césped de la ciudad deportiva esté en perfectas condiciones. Bueno, otro de los temas que planteaba también Ganar Totana para estos presupuestos era que se inviertan 50.000 euros en la residencia de La Purísima. Recordemos que con esta formación política se cambió lo que el equipo gestor y se firmó un convenio por el cual el ayuntamiento también... Un contrato, mejor dicho. Sí. Porque el ayuntamiento también tiene que aportar un dinero, ¿no?, para que se siga manteniendo ese servicio dentro de la residencia. Sí, por parte de esta formación política y de todas, porque es un contrato que firmaba el Pleno, ¿no? Es decir, nosotros también hemos insistido siempre en que teníamos esa fórmula de hacerlo a 20 años para que no tuviéramos que poner cientos de miles de euros de inversión. Bueno, la oposición lo decidió al contrario, y entonces dentro de las inversiones que ha puesto el ayuntamiento, pues todavía quedan por ejecutar unos 130.000 euros, ¿no? Entonces lo que nosotros proponíamos al equipo de gobierno era que, como eso lo tiene que hacer en los próximos 4 o 5 años, si no me equivoco, era que este año se invirtieran ya 50.000 euros en materiales de los que tiene que, por arreglo del contrato, poner el ayuntamiento en la residencia de ancianos y que vaya dando pasos adelante. Lo decía el concejal Javi, es decir, viendo la residencia cómo está ahora y cómo estaba apenas hace 2 años, se ve realmente que el cambio ha merecido la pena y la gestión ha merecido la pena. Entonces tenemos que seguir un poco en esa línea. Yo creo que el sello que recibió Totana, no un sello, pero sí salió en la noticia, de que habíamos sido el pueblo de la región de Murcia con más inversión social por habitante en el año 2023, también define lo que somos, porque más allá de partido, este pueblo también es las asociaciones como DGN o como Padisito, este pueblo también es la asociación de hemofilia, este pueblo es esa solidaridad que llevamos intrínseca, ¿no?, esa preocupación por todos nuestros vecinos y por nuestros servicios sociales, y eso es algo que también tenemos que terminar de hacer nuestro y de proteger, en este caso una cosa tan importante como el presupuesto, porque de esta manera también protegemos el buen funcionamiento y la buena vecindad en nuestro pueblo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en la calle de Virgen de Begoña, en Teniente Pérez Redondo, en la Rambla de los Arcos? Que esto lo tenía en proyecto de Ganar Totana en el caso que hubiera ganado las elecciones. ¿Tú ahí, en esa zona? Sí, porque esos 2 proyectos vienen del pacto anterior que teníamos con el Partido Socialista para los anteriores presupuestos, ¿no? Entonces nosotros también lo que entendemos es que no nos podemos desentender de compromisos aunque sean anteriores. Si era un compromiso que alcanzamos con el pueblo, tenemos que seguir con él. Y en este caso, esas 2 obras, Virgen de Begoña y Teniente Pérez Redondo, los proyectos están redactados, estaban preparadas para licitar, y son 2 calles que Virgen de Begoña tiene el asfalto bastante mal, en la Teniente Pérez Redondo, pero de la zona más allá de la Rambla de los Arcos, y la calle Yecla, que también se mete un poquito, también está el asfalto un poco delicado. En esa y en otras muchas calles, no digo que no, pero en estas tenemos el proyecto y tenemos la oportunidad de simplemente, tan fácil como sacarlo a contratación y ejecutarlo, y de esa manera cumplir con un compromiso que teníamos. Es decir, por supuesto que eso se habría hecho en cualquier caso, y por eso mismo cuando nos enfrentamos a una negociación nueva, nosotros sabemos los compromisos que adquirimos con nuestro pueblo y también pues con quien acuerda con nosotros, y sabemos que tenemos que ir hasta el final, porque eso también define la seriedad de una formación política y de unas personas que también están aquí esta noche hablándole a todo el pueblo. Me puede la curiosidad, ¿no?, de cuando hablamos del cementerio, de ampliar los nichos y las fosas del cementerio, porque en más de una ocasión le pregunto yo a Antonio Belchín, el concejal del área del cementerio, qué se va a hacer ahí, y él siempre ha manifestado que hay que estudiarlo. Hay que estudiarlo porque ¿a dónde amplías? ¿Hacia dónde te vas? ¿Hay espacio para construir nuevas fosas, nuevos nichos? No sé lo que habría dicho el concejal, lo que le habrá dicho el concejal Ganar Totana cuando se planteó esto. Espacio para construir los que tenemos en mente, desde luego hay con lo que queda de cementerio. Lógicamente hay que estudiar, ampliar el cementerio en algún momento porque lo vamos a necesitar. Que no se puede, ¿o sí? Sí se puede, es decir... ¿Hacia dónde? Vamos a ver, va a ser un simposio de terrenos, pero hacia la variante tienes todavía 2 parcelas, en lo que es el muro
iba a llamarlo norte, pero será el oeste del cementerio. En el muro norte tienes también una pequeña parcela, no donde están las casas, pero sí más arriba. Hay un pequeño quesito también hasta la variante, y luego también están los terrenos que hay a la entrada del cementerio, que eso sí que se ha intentado siempre estudiar una fórmula jurídica para ver una permuta y si esos terrenos se cedían gratuitamente al ayuntamiento a cambio de ceder una de las 2 salas de autopsias que hay, antiguas salas de autopsias que hay a la entrada del cementerio, como tanatorio. Es decir, están esos 3 sitios de momento, porque todo lo demás pues está cerrado por el camino del cementerio, por la Rambla, o como digo, por las casas y la variante. Pero aquí nos referimos a que antes de terminar la legislatura sacamos a contratación la redacción de un proyecto para hacer 120 nichos nuevos y también algunas fosas más. Entonces queremos que eso se ejecute, es decir, eso va a tener un precio de más de 100.000 euros y por tanto pues uno de los compromisos era que también se hiciera, porque eso va a dar mucha tranquilidad al cementerio en los futuros años. También nos preocupa el cementerio y creo que tenemos que estar en este tipo de cuestiones, en salvaguardar los proyectos que ya iniciamos nosotros para que se ejecuten correctamente durante este año o el siguiente. Pues se nos ha acabado el tiempo prácticamente, han quedado cosas, pero bueno, volveremos a estar de nuevo contigo. Habrá más ocasiones. Habrá más ocasiones, por supuesto que sí. Gracias por venir por lo menos a aclarar el por qué Ganar Totana Izquierda Unida ha votado a favor de los presupuestos por todas estas iniciativas que se han planteado. Votaremos. Votará a favor de esos presupuestos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Pedro. Muchísimas gracias, buenas noches. Las palabras de Pedro José Sánchez, a ustedes también. Muchísimas gracias por vernos y por seguirnos cada noche aquí en Canal 6 Televisión. Buenas noches.